Hola, la lectura que les voy a compartir el día de hoy es de este libro, No es fácil el camino de la libertad, de Nelson Mandela. 11 millones de africanos desposeídos de sus tierras y de sus bienes, desposeídos de su propio país, viven en el terror y en el tormento. Una minoría blanca, procedente de las 4 puntas del globo, controla el país, lo administra y lo explota para su provecho exclusivo. Sudáfrica tiene la reputación de ostentar una de las mayores poblaciones prisioneras del mundo. Las cárceles están atiborradas de africanos encarcelados por graves delitos, y los crímenes violentos aumentan sin cesar en la sociedad segregada. Estar desempleado es un crimen, carecer de tierras puede ser un crimen, fermentar cerveza africana, beberla o utilizarla es un crimen, enfrentarse a un hombre blanco es un crimen. Las leyes sudafricanas de segregación convierten en criminales a gran cantidad de personas inocentes. La segregación provoca el odio y la frustración entre las gentes. Los jóvenes que debieran estar en la escuela o aprendiendo un oficio vagan por las calles, se juntan en pandillas y toman su desquite en la sociedad que les ofrece un callejón sin salida del crimen y de la pobreza. El Estado, mediante la represión, evita todo tipo de manifestaciones y reuniones de masa que sirven a los pueblos para ventilar sus agravios y tener la esperanza de reparar. A Mandela se le prohibió hablar, asistir a asambleas, pertenecer a cualquier organización. Los discursos, las manifestaciones, las protestas pacíficas, la organización política se volvieron ilegales. El poder y los privilegios los tienen los blancos. Los africanos no tenían derecho al voto, libertad de movimiento ni derechos civiles y habían sido sistemáticamente despojados de sus tierras. El precio de la leche, de la carne y de las verduras está más allá de los bolsillos de la familia media. La falta de asistencia médica apropiada asolaba a los africanos con enfermedades tan temidas como la tuberculosis y las enfermedades venéreas. El porcentaje de la mortalidad infantil es muy alto. El desempleo aumenta cada día. Después de las usurpaciones y depredaciones de generaciones de europeos ladrones de tierras, realizadas por medio de la fuerza y de la astucia, y que culminaron en el ofensivo decreto sobre la tierra a partir de 1913, diversas etnias se habían convertido en granjeros y campesinos sin tierra, buscadores de trabajo en las minas y en las granjas de los nuevos dueños blancos del país, quienes les ofrecían generosamente habitar las zonas llamadas reservas, zonas pobres y miserables que carecen de comunicaciones, de fuentes de energía y que fueron terrenos para segregar a los negros. Constituye el Congreso Nacional Africano en 1912 con el propósito de defender los derechos del pueblo africano, libertad y plenitud en su propia tierra y con la idea de una sociedad sin clases. Propuso 4 formas de violencia: el sabotaje, la guerra de guerrillas, el terrorismo y la revolución abierta, decidiéndose en primera instancia por el sabotaje. Decía que hay 2 modos de salir de la pobreza. El primero es por la educación formal y el segundo es trabajar y adquirir mayores habilidades y con ellos salarios superiores. Por lo que toca a los africanos, estos 2 caminos de progreso están deliberadamente limitados por la legislación. Somos pobres en comparación con los blancos de nuestro país y se nos impide legalmente modificar este desequilibrio. Los africanos quieren ser pagados con un sueldo que les permita vivir. Quieren desempeñar trabajos que son capaces de hacer y no trabajar donde el gobierno los declara capaces de hacerlo. Los africanos quieren tener el permiso de vivir donde obtienen el trabajo y no estar limitados a una zona porque no nacieron allí. Los africanos quieren tener permiso de poseer tierra en los lugares donde trabajan y no estar obligados a vivir en casas rentadas que nunca pueden llamar suyas. Los africanos quieren ser parte de la población en general y no estar confinados a vivir en sus propios guetos. Los hombres africanos quieren tener sus mujeres y sus hijos para vivir con ellos donde trabajan y no estar obligados a vivir segregados en lugares solo para hombres. La Carta a la Libertad fue el primer documento político y postulaba lo siguiente: Sudáfrica pertenece a todo el que vive en ella, blanco y negro. El pueblo gobernará.
Todas las agrupaciones nacionales tendrán iguales derechos. El pueblo participará de la riqueza del país. La tierra será distribuida entre los que la trabajan. Todos serán iguales ante la ley. Todos gozarán de iguales derechos humanos. Habrá trabajo y seguridad. Las puertas del ser y de la cultura se abrirán. Habrá casa, seguridad y comodidades. Habrá paz y amistad. La educación impuesta por los blancos planea dar a los africanos una posición de servidumbre perpetua. Su propósito no es la libre investigación, sino el adoctrinamiento, prepararlos para una servidumbre mental y espiritual. Cuanto más poderosa es la resistencia del pueblo, menos es el avance de los nacionalistas. De aquí la importancia de un frente unido. El pueblo debe luchar inflexible y tenazmente. Nuestra lucha necesita muchas tácticas, señalaba Mandela. Fue así como en el año de 1949 el Comité Tranviario de las Zonas Occidentales declaró con éxito el boicot a los aumentos de precio. La Federación de Enfermeras y Parteras Sudafricanas realizó una campaña para declarar el boicot a todas las medidas discriminatorias. El boicot es reconocido y aceptado por el pueblo como arma efectiva, poderosa de la lucha política. Mandela y sus aliados fueron llevados a juicio por traición en el año de 1956. El Estado los culpó con el cargo de traición por la conspiración inspirada en el comunismo internacional para derrumbar el Estado sudafricano por la violencia. Cada disturbio aumentaba entre los africanos la creencia de que la violencia era la única salida. Mostraba que un gobierno que usa la fuerza para mantener su dominio enseña al oprimido a usar la fuerza para oponerse a él. 180 líderes fueron aprisionados. Los fragmentos siguientes son algunas de las declaraciones que Mandela realizó. Mi libertad no es una amenaza directa para los europeos. Nosotros no estamos contra los blancos, estamos contra la supremacía. Nosotros condenamos el racismo independientemente de quién lo profese. Pienso que muchos males surgen por la existencia de las clases. Una clase explota a las otras. Después de un juicio que duró 4 años y medio, se dio el veredicto del juicio por traición. Ustedes han sido considerados inocentes y quedan absueltos. Pueden irse. Mandela escribe de qué traición se trataba. ¿Es una traición pedir que los blancos y los negros puedan vivir juntos como hermanos, como compatriotas, como iguales? ¿Es una traición pedir comida? ¿Es una traición pedir que podamos caminar libremente por la tierra en que hemos nacido? Al quedar libre, Mandela continuó trabajando en la clandestinidad y comprobó que ningún poder en la tierra puede detener a una población decidida a obtener su libertad. Escribió la carta a la clandestinidad que decía: nosotros pedimos salarios más altos y queremos más y mejores alimentos en nuestras despensas. Pero necesitamos también el voto para dictar leyes apropiadas. Esta es la importancia de convocar una convención nacional. Por cada hombre, un voto. Es la clave de nuestro futuro. Intensificar el boicot. Las minas, las industrias y las granjas de este país no pueden mantenerse sin el trabajo de los africanos. Nosotros somos los del país, producimos los bienes de las minas de oro, de las granjas y de la industria. La no colaboración es el arma que debemos usar para derrocar al gobierno. Hemos decidido usarla totalmente y sin reservas. Los que carecen de voto no pueden seguir pagando impuestos a un gobierno que no es responsable por ellos. Las gentes que viven en pobreza y en la inanición no pueden seguir pagando exorbitantes alquileres por las casas al gobierno y a las autoridades locales. Nosotros somos la base de la agricultura y de la industria. Producimos el trabajo de las minas de oro, de diamantes y de carbón, de las granjas y de la industria a cambio de miserables salarios. La no colaboración es un arma dinámica. Tenemos que utilizarla para mandar este gobierno a la tumba. He sabido que se ha promulgado una orden de prisión en mi contra y que la policía me está buscando. No me entregaré a un gobierno que no reconozco. He escogido este último camino que es más difícil y que supone más riesgos y asperezas que estar sentado en la cárcel. He tenido que separarme de mi amada esposa y de mis hijos, de mi madre y de mis hermanas, para vivir como un desterrado en mi propio país. He tenido que cerrar mi despacho, que abandonar mi profesión y que vivir en la pobreza y en la miseria
como muchos de mi pueblo lo hacen. No dejaré Sudáfrica, no me entregaré. Solo a través de asperezas de sacrificio y de una acción militante puede ganarse la libertad. La lucha es mi vida. Continuaré luchando hasta el fin de mis días. Sudáfrica es conocida en todo el mundo como un país donde se practican las más feroces formas de discriminación por el color, donde las luchas pacíficas del pueblo africano por la libertad se suprimen violentamente. Es un país desgarrado de arriba abajo por conflictos y crueles luchas raciales, donde la sangre de los patriotas africanos corre con frecuencia. En algunos lugares fuera de Sudáfrica se ha expresado la opinión de que en la particular situación de nuestro pueblo, éste nunca obtendrá la libertad gracias a sus propios esfuerzos. Los que sostienen este punto de vista señalan el formidable aparato de fuerza y de coacción con que cuenta el gobierno, la magnitud de su ejército, la feroz opresión de las libertades civiles y la persecución de los que se oponen políticamente a su régimen. Nada podría estar más lejos de la verdad. 17 meses después de haber vivido en secreto, Mandela fue apresado por la policía. Se le hicieron 2 cargos, el de incitar a los trabajadores africanos a la huelga y el de abandonar Sudáfrica sin permiso. Un hombre negro en un tribunal blanco. Mandela en el juicio argumenta en su propia defensa: me referiré a los hombres blancos y a los pueblos blancos. Quiero desde el principio aclarar que no soy racista, que detesto el racismo porque lo considero una cosa bárbara, venga de un negro como de un blanco. La frase de igualdad ante la ley, cuando se pretende aplicar a nosotros, es engañosa y no tiene sentido. Todos los derechos y privilegios están monopolizados por los blancos, y nosotros no gozamos de ninguno de ellos. Los blancos hacen las leyes, nos arrastran ante sus tribunales, nos acusan y nos juzgan. ¿Por qué en este tribunal yo estoy ante un magistrado blanco, interrogado por un fiscal blanco y escoltado en el banquillo por un blanco? ¿Puede alguien honesta y seriamente sugerir que existe la igualdad? De un modo u otro, esta atmósfera trae a la mente las injusticias humanas causadas a mi pueblo fuera de este tribunal por esta misma dominación blanca. Me recuerda que yo no tengo voto porque hay un parlamento en este país que está controlado por blancos, que no tengo tierra porque la minoría blanca la ha tomado y me obliga a ocupar miserables reservas superpobladas y atestadas donde estamos aniquilados por las enfermedades. Los africanos y los blancos en este país no tienen una idea común de la honradez, de la moralidad y de la ética, y sería muy difícil determinar, por mi parte, qué idea de honradez y de justicia tiene en su mente su excelencia. Elimina nuestras aspiraciones, impide nuestro camino a la libertad y nos niegan las posibilidades de promover nuestro progreso moral y material. Un gobierno cuya actitud desde el comienzo de la campaña no era tratar con nosotros, tomarnos en cuenta, en cambio, sí presentarnos como salvajes, peligrosos, revolucionarios que pretendían el desorden y la sedación, contra quienes se han utilizado todos los medios violentos, legales e ilegales para suprimirnos. El fiscal se dirigió a la corte, abogando porque ésta encontrara a Mandela culpable de incitar a personas a protestar contra el Acta Constitucional de la República de Sudáfrica de 1961. Las personas incitadas eran empleados de los servicios esenciales a quienes no está permitido hacer huelga, mineros africanos para quienes es ilegal desertar o estar ausentes del trabajo sin causa legal, y sirvientes en general, además de trabajadores agrícolas para quienes es ilegal ausentarse de las propiedades de sus amos. Mandela responde: no creo, excelencia, que esta corte, al infligirme penas por los crímenes de los que soy convicto, podría hacerse la ilusión de que estas penas disuaden a los hombres de la línea que ellos consideran justa. La violencia del gobierno solo puede hacer una cosa, y ella es engendrar la contraviolencia. La historia muestra que las penas no disuaden a los hombres cuando su conciencia está despierta, ni disuadirá a mi pueblo o a los colegas que conmigo han trabajado antes. Mandela fue sentenciado a 3 años de cárcel por incitación a la huelga y a 2 años por el segundo cargo de abandonar Sudáfrica sin un permiso válido o pasaporte. Espero que te haya gustado la lectura de este libro. No es fácil el camino de la libertad de Nelson Mandela. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.